Pues muchísimas gracias, Aida. Bien, efectivamente vamos a continuar con Edmundo Sánchez. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero fíjate que quería yo preguntarle y hacerlo partícipe de esta dinámica que tenemos sobre los acertijos. Ya sabe usted cuál, pero lo malo es que es muy probable que Edmundo nos eche a perder la sorpresa para las personas que están participando, porque seguramente lo sabrá. Si lo sabes, no lo digas, ¿va? Ok. ¿De acuerdo? Para que podamos saber de qué se trata. La pregunta es la siguiente, el acertijo es el siguiente. Entendemos que dos personas se acercan a un río. En la orilla hay un barco, pero solamente resiste a una sola persona. Sin embargo, ambos cruzan. ¿Cómo lograron hacerlo? ¿De acuerdo? ¿Sí tienes la respuesta ya? ¿Y no? ¿Me la puedo llevar de tarea? Sí, me parece excelente. Mientras te la llevas de tarea, vamos a platicar sobre esa necesidad, urgencia apremiante que tienen algunas personas de apoderarse de lo que no es suyo. No nos referimos a los rateros vulgares, a los ladrones, aquellos que hacen su forma de vida de tomar cosas ajenas, de asaltar, de robar, de meterse a hurtadillas. No, hablamos de aquellas personas que sin tener ninguna necesidad roban. ¿Por qué lo hacen? Vamos a platicar de esto. ¿Qué es esta situación, esta necesidad apremiante que tienen algunas personas de tomar lo que no es suyo, de tomar ventaja, a pesar de que no tienen ninguna necesidad, de que tienen trabajo o inclusive en muchas ocasiones solvencia económica? Yo creo que eso distinguiría de entrada lo que es un problema de una, llamémosle neurosis finalmente, porque hay un poco de discusión aquí si caería en una designación propiamente de neurosis. Yo creo que sí, pero es una neurosis muy peculiar, que es la cleptomanía, ¿no? La cleptomanía es esta enfermedad que precisamente se refiere o se relaciona a la persona que sustrae, que roba, que toma. Y curiosamente, para que sea cleptomanía, es sin un beneficio, sin un fin, digamos, de lucro, ¿no? Porque si no, pues es un ladrón convencional, digamos, ¿no? O sea, aquel que sustrae, que roba y que después vende y de ahí genera una ganancia y de eso vive. Bueno, pues ese es un modus vivendi, ¿no? Inmoral, ilegal, si usted quiere, pero pues es un modus vivendi, es un ladrón. Pero la cleptomanía es esta condición en la que la persona tiene una necesidad, es un impulso, es una pulsión y por eso se considera una enfermedad mental, porque es como algo parecido, digamos, una adicción, ¿no? Así como el adicto no puede evitar el consumo, el cleptómano no puede evitar sustraer. Y hay obviamente pues muchas especulaciones a esto, realmente ahora sí que no sabemos dónde anda la bolita, pero lo que sí sabemos es que hay esta compulsión al acto donde la persona sustrae. En algunas ocasiones tiene que ver con el objeto. Por ejemplo, hay personas que solamente se roban cubiertos, ¿no? De las casas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está combinado con una obsesividad particular, entonces sucede en este tipo de casos. Hay otras situaciones en las que están relacionados con casas o lugares públicos. Hay gente que nada más sustrae de restaurantes o gente que nada más sustrae de casas cuando va de visita. Entonces hay unas variantes muy interesantes en esto de la cleptomanía, pero a final de cuentas pues es una enfermedad mental y que requiere de trabajo, de tratamiento. O sea, finalmente podríamos decir que es un maníaco compulsivo. Es una compulsión particular, sí, claro, claro. Pero es muy particular, por eso no se llama maníaco compulsivo, porque finalmente es una compulsión con un objeto definido y que está intrínsecamente relacionado con una satisfacción en una simbología interna. Es un proceso complicado. El compulsivo nada más es compulsivo al acto, es compulsivo en todo, ¿no? O sea, si ve que se va a caer algo es el que reacciona y si está pasando algo es el primero que responde. Entonces, la compulsión es algo como muy generalizado. La cleptomanía es algo muy concreto y hay un impulso, hay un acto de compulsión que no puede controlar aparentemente, porque obviamente pues, se trata de que con la terapia y el trabajo la persona pueda deshacer esa necesidad, vamos a llamarla así. Esa persona lo vive como una necesidad. Necesito llevármelo, necesito robármelo. Esa parte que acabas de mencionar creo yo que es digna de analizar, porque una compulsión, ¿qué es? O sea, efectivamente una compulsión no se puede controlar o es difícil de controlar, porque todos aquellos que son compulsivos estarían evidente y consistentemente reaccionando al impulso. Y no, hay muchos que se aguantan, se detienen y hasta buscan el momento para procurar no ser sorprendidos. O sea, que hay cierto control en ellas, sí la hay.
Sí, por supuesto. Piensa en la compulsión como una flecha que es disparada por un arco. Y entonces lo que tendríamos que preguntarnos es si podemos desviar la trayectoria de la flecha, si podemos evitar que la flecha sea disparada y se quede en el arco, y si podemos averiguar quién puso la flecha en el arco para que ya no lo hagan. Entonces son como, digamos, tres instancias en las que se trabaja la compulsión. Uno es en la desviación, para que no pegue donde está pegando, y es muy difícil, ¿no? Eso cuesta mucho trabajo. Lo otro, pero que es una manera, y así se inicia, digamos, inicias de fuera hacia adentro. La otra es evitar la compulsión, que también es muy complicado, en donde resistes la tentación, digamos, en un momento dado. Y lo otro, que ya requiere el trabajo terapéutico profundo, es averiguar quién puso la flecha. Es decir, a final de cuentas, qué está motivando allá adentro, obviamente en el inconsciente, esta pulsión al acto, este impulso, esta compulsión. Entonces, estas son palabras muy semejantes, ¿no? Esa parte suena bien complicada, ¿no? O sea, como que escarbar demasiado en la mente del individuo, porque entonces, con esto entiendo que ustedes consideran, ustedes los psicólogos y psiquiatras, consideran que finalmente este tipo de enfermedades mentales tienen únicamente que ver con episodios de la vida del individuo. Muchas veces sí, y te diría en la mayoría de los casos sí. Lo que pasa es que no necesariamente está arraigado en un episodio, puede estar arraigado en una creencia, puede estar arraigado en una ideología, puede estar arraigado en algo que es inexplicable. De hecho, una de las puertas más interesantes que se han abierto en los últimos 20 o 30 años de la psicoterapia es la psicoterapia de regresión a vidas pasadas, porque hay ciertos procesos en los que no hay manera de avanzar, y la terapia de regresión, y esto es independiente de si usted cree o no cree en la reencarnación, eso es secundario, han probado ser efectivos de manera terapéutica y se trabaja de una manera parecida a la regresión postnatal, ¿sí? Así como se lleva un individuo a recordar cosas que a lo mejor tenía olvidadas porque las escuchó cuando tenía 3 días de nacido, de pronto hay instancias en que el individuo recuerda, insisto, independientemente de que usted crea o no, recuerda esa instancia de una vida pasada que está relacionado con un síntoma o un problema actual y de alguna manera puede ayudarlo a sanar. Entonces, es de dónde, cómo le hagamos o cómo lleguemos ahí, hay muchos caminos, pero sí tenemos que ir a averiguar qué fue lo que pasó. Y como te digo, en la mayoría de las veces sí es un episodio, es una instancia, es un impacto, y en otras puede ser un reflejo de algo que está ahí en el disco duro, ¿no? Exacto, esa sería la siguiente pregunta, pero después de volver de la pausa, me gustaría que la contestaras, Edmundo. ¿Hay alguna condición del cableado cerebral de las personas en cuestión que las puedan hacer más propensas al placer del robo? Porque me imagino que sienten alguna especie de placer. Si hay alguna compulsión, hay algún pago, alguna gratificación que siente el organismo a la hora de hacer el acto de la sustracción. Entonces, hay personas que podrían decirse, este nació bien ratero. Pero después de la pausa, ¿te parece? Dinos por lo pronto tus números de contacto. Qué buena pregunta, mi querido Javier. Con mucho gusto me puede encontrar en el 619-618-2864, 619-618-2864. Lo puedo atender en Tijuana, en San Diego. Márqueme, déjeme sus datos. Yo me comunico personalmente con usted. Le recuerdo que este lunes 25 de julio a las 7 de la tarde tenemos la charla sobre muerte, vida y reencarnación. Curiosamente, hablando de este tema, el próximo lunes hablaremos de la vida y la vida después de la vida. Más detalles, 619-618-2864. Estamos contigo, Xochitl.